Muy buenas tardes para todos. En estos momentos ya iniciamos la grabación de la clase del día de hoy. Tardes. Eh, bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a irnos a la clase de hoy, clase 3 de Excel, sesión número 14. Ya el documento está compartido en el Classroom, como pues, habitualmente se hace. Entonces vamos a acceder a dicho documento. Resulta que ya, el día de ayer habíamos terminado sobre la clase habíamos terminado sobre Solver, en el que hablábamos un poquito de que Solver era un complemento de Excel que nos permitía solucionar problemas de tipo multivariables, en donde se generaba precisamente más de una incógnita y que tenía pues una amplia utilización para los problemas de optimización. En el día de ayer pues hicimos un ejercicio acá con 60K, en el cual hicimos un ejercicio en el cual calculamos aquí pues el tema de lo que nos ofrece la herramienta de Sol. Dentro, en el día de ayer sí alcanzamos a ver también un problema de transporte. Lo voy a retomar un poquito el día de hoy para que miremos un poquito más a profundo el tema de los informes que nos arroja Excel, nos arroja la herramienta Solver. Entonces, en el día de ayer habíamos mencionado brevemente de que teníamos un problema clásico que se podía solucionar a través de la herramienta de Solver, el cual es un problema de transporte en el cual yo les colocaba en la parte de acá un mapa de las localidades de Bogotá. Dentro de esas localidades de Bogotá habían una serie de fábricas, o podemos mirarlo como unos proveedores, que son las fábricas de Usaquén, de Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy, y que nosotros tenemos unos puntos que necesitan ser atendidos, que son en las localidades de Suba, Engativá, Mártires, San Cristóbal y Usme. En el día de ayer habíamos mencionado un poco que todo esto tiene un tema de teoría, pues casi que por debajo, lo que está relacionado con temas de investigación de operaciones, de matemática aplicada a las empresas, etc. Para las personas que pues deseen profundizar precisamente en el tema, creo que ya les compartí un libro les compartí el nombre de un libro por si querían profundizar, en lo que básicamente se toma un problema que se pues plantea, digamos, en el ejercicio y se trae pues de la siguiente manera. No, acá no nos vamos a detallar qué es este tema de todo este poco de letras, este poco de números, sino que hace parte, o sea, no son de relleno, sino que hacen parte del ejercicio y que nos facilitan a nosotros la configuración pues del ejercicio que vamos a realizar. Ayer habíamos dicho que estas bodegas, estas fábricas y estos clientes, si uno quería hacer un envío desde Usaquén hacia Suba, costaba 16 mil pesos, si era hacia Engativá 21 mil pesos, si era hacia Los Mártires 19 mil pesos y así, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso 19 pesos. Siempre se coloca en un problema de estos de transporte en general, hay una matriz de costos. Es decir, hay una matriz que me dice, dependiendo de dónde se vaya a originar el despacho de la mercancía, cuánto me va a costar precisamente para llegar a los puntos de destino. Y por acá hay otra tablita en la cual se dejan los valores vacíos exactamente de esas cantidades que el solver me va a encontrar. Es decir, solver me va a decir cuántas son las cantidades que tengo que enviar desde Usaquén a Suba, cuántas van a ser las cantidades que tengo que enviar desde Usaquén a Engativá y así sucesivamente, basados en estos costos. Para yo poder utilizar Solver, yo necesito dejar formulado en su mayoría el ejercicio que estoy planteando. Entonces, ya sabemos que estos son los costos y que aquí vamos a encontrar unos valores que nos va a dar el Solver. Por consecuente, nos faltan colocar las restricciones. Para las personas que no, de pronto no se hicieron el día de ayer y están un poquito perdidas con el tema, no han visto el video, Solver tiene como 4 argumentos principales que son
la función objetivo, el establecer objetivo, que es un valor que se maximiza o se minimiza o que se define con un valor exacto, cambiando unas celdas de manera que tenga unas restricciones y que se elija un método de solución. Entonces, ya teniendo acá pues las celdas que sabemos que se van a cambiar, parte de las restricciones van a ser las siguientes. Resulta que la bodega de Usaquén tiene una capacidad de 25.000 unidades para enviar, la de Barrios Unidos 40.000 y así sucesivamente. Mientras que los puntos de destino o los clientes o digámoslo así, los sitios finales, los destinos, tienen una demanda que es de 18.000 para el caso de Suba, 27.000 para el caso de Engativá y etcétera, etcétera. Resulta que en el tema de la teoría se dice que en la demanda siempre tiene que ser exactamente el valor igual de la demanda. ¿Por qué razón? Debido a que si a mí se me envía más del producto que yo solicito, pues primero me va a salir más costoso, segundo puede que yo no necesite el producto, tercero puede que se me dañe, etc. Si recibo menos de la mercancía que solicito, pues se va a generar una situación de insatisfacción porque no me está llegando lo que completamente pedí. Entonces, para colocar las restricciones, si bien aún no sabemos cuáles son estos valores, tenemos que dejar formulado en Excel de manera que la suma de lo que se reciba, de la cantidad que se reciba, que envíe exactamente el proveedor de Usaquén a Suba, Engativá, Los Mártires, San Cristóbal y Usme, no puede superar la cantidad que nos puede ofrecer precisamente ese proveedor. Ahora, esto lo podemos deslizar hacia la parte de abajo. Disculpen un momento, perdón. Gracias. Decía, entonces, los proveedores de acá no pueden superar, lo que envíen los proveedores de acá no pueden superar la capacidad que ellos disponen. Y lo que se envíe de cada proveedor a cada punto en particular tiene que ser exactamente igual a lo que se solicita. Entonces, esas restricciones de oferta que planteamos acá son las que se encuentran acá. Y estas restricciones de demanda que se encuentran acá son las que se colocan en la parte de acá. Por consecuente, la función objetivo lo que va a hacer es tomar esta matriz de costos y multiplicarlo por los valores que me va a hallar o por las cantidades que me va a hallar el solver. Ese va a ser el resultado final de mi operación, porque yo tengo que saber cuánto me va a costar los envíos de todo esto basado en estos precios. En el día de ayer habíamos hecho acá un ejercicio tomando la multiplicación entre el precio y la cantidad, sacábamos el total para 3 productos y luego ese total, hacíamos un total de totales, valga la redundancia, en el cual dábamos el resultado final. Resulta que hay una función que me hace lo mismo que les mencioné acá, que me suma las multiplicaciones que pues se producen. Y esa función, como es una suma de multiplicaciones, se llama suma producto. Y con suma producto, yo lo que voy a decir es, tomo los valores de la matriz de costos y lo voy a multiplicar por los valores que me va a hallar el solver. Le doy enter y eso al final lo que me va a permitir a mí es decirme cuánto me va a costar el envío de los productos que se necesitan basados en las restricciones de oferta y de demanda y pues precisamente de unos costos que ya están dados. ¿Hasta ahí vamos bien? Señor. Listo, entonces para hacer esto resulta que necesitamos de solver.
Los del día de ayer, los que estuvieron el día de ayer ya tienen Solver. ¿En dónde les debe aparecer? En datos, hacia la parte de la derecha, debe aparecer una herramienta que se llame Solver, o si no, un signo de pregunta con una flecha hacia la derecha. Pregunto, de los que están acá, ¿todos tienen ya el Solver? A ese, pues yo sé que los de ayer ya los deben tener. ¿Todos tienen el Solver? No, buenas tardes. No, Brian. Creo Ok, que lo estoy haciendo. Espera. listo. David no lo tiene, Camilo sí, No. Angie Viviana sí, eh, Laura tampoco lo debe tener, ¿cierto? No, profe, yo tampoco lo tengo. Porque ayer no, sí. Bueno, me acuerdo que llegaron ayer como 3 o 4 personas, si mal no recuerdo. Entonces, rápidamente, ¿cómo activamos el Solver? Vamos a irnos a Archivo y dentro de Archivo nos vamos a ir a la opción que se llama Más y dentro de Más nos vamos a ir a una opción que dice Opciones. Se me abre una pantalla en la cual vamos a irnos a Complementos y antes de continuar, todos vamos ahí. Sí, señor. En Sí, profe. Complementos, acá hay una acción que nos dice Administrar. Deben seleccionar la que dice Complementos de Excel y le van a dar donde dice Ir. Y aquí van a seleccionar la casilla donde dice Solver. La seleccionan y le dan Aceptar. Y ya en el menú de datos debe aparecerle la herramienta Solver. ¿Me confirma si ya les salió a todos, por favor? De los aquí presentes, ¿alguien está usando Google hojas de cálculo en línea? Sí, a eso iba. Lo estoy intentando buscar por allí y no sé, no lo encuentro. Ah, ok, listo. Entonces, en hoja de cálculo en línea va a ser lo siguiente. Mucha vuelta, acá más bien hago esto. Que no se puede cargar. Permítame, pero es que odio cuando me pasa esto. Ah, para el uso del Solver, tienen que ir no pueden usar la cuenta de @tecni, utilícenlo desde otra cuenta, ya les explico. Porque la cuenta de @tecni lo tiene restringido. O sea, la cuenta de ahorita de @tecni.edu.co. ¿Dónde es que se ve? ¿En datos? En datos. En Uy, a datos. mí no me aparece. Ya lo hice 2 veces y no me aparece. ¿No te sale un signo de pregunta con una flechita hacia la derecha? No. Si quieres, trata de buscar, de compartirme mientras hago la explicación acá para los del solver de en línea. Vale. Razones por las cuales no me gustan las hojas de cálculo en línea porque dependen del internet y a veces el internet y a veces es demorado. Listo, entonces aquí le van a dar extensiones y donde dice complementos le va a dar descargar complementos. Se le va a abrir una pantalla en la cual va a escribir acá Solver y va a elegir la opción que está acá primero que dice optimización para hojas de cálculo de Solver y lo instalar. Si le aparece que no tiene permisos etc es porque la cuenta @tecni.edu.co no tiene el permiso para instalar el complemento. Entonces tocaría que cambiar acá a una cuenta personal para que pues podamos hacer el ejercicio. ¿Sí es claro, David? Sí, pues igual es que estoy en este PC temporalmente porque no estoy en
en el habitual, pero ya lo estoy haciendo, Listo. ya estoy descargando. Alguien más me dijo que tenía problemas que no le aparecía. ¿Era Laura o Lady o Lina? Ah, era Lina. Yo. Es que era por una L, pero no sabía cuál de las tres. Creo que ya puedes ver mi Excel, sí. No, por un momento no me apareció, pero ahora ya no me aparece. A ver, creo que Pero no sé cómo. ya, ya. Pero al abrir el libro, ahí te deja. Sí, datos, Ok. Acá en datos no me aparece. Es que no sé si estoy haciendo bien. Mira, acá archivo, archivo. Aquí no me opciones. apareció más, sino opciones de una Ujú. vez. Entonces yo le di opciones y Complementos, me aparece complementos. Y pues acá está Solver o acá en ir. ir. Listo, aquí aparece Solver. Tienes que marcar Y la casilla. aceptarte. No, tienes que marcar la casilla. Eso. Ay, pues con razón. Aceptar. Ahí está cargando. No, pues era eso lo que estaba haciendo mal. Ahí sigue cargando. A veces Y es un ahí quedó poquito, cargado. no, a veces es un poquito ahí demoradito, pero ya te debe cargar ya. Ahí está. Ahí te apareció. Ah, ok. Listo. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo. Entonces vuelvo por acá. Y les decía, bueno, entonces básicamente, ¿cómo va a ser el tema del sol? ¿Ya pudo David también? Pues no, no del todo, pero pues tampoco quiero atrasar la clase, profe. Si quieres, continúa yo, aquí le cacharreo. Listo. Entonces, aquí le vamos a dar a Solver y dentro de Solver me va a decir establecer objetivo, que va a ser mi función objetivo, que va a ser el costo total de esa operación de transporte. O sea, voy a seleccionar la casilla. De hecho, ayer estábamos viendo también buscar objetivo, y en buscar objetivo había una parte que nos decía que había que definir una celda en la cual contenía una fórmula. Entonces yo les decía, esto es como el buscar objetivo en el apartado definir la celda, es decir, en el establecer objetivo debe ir una fórmula. Ahora, para maximizar o minimizar. En el caso de maximizar o minimizar depende del problema. Como en este caso tenemos unos costos, pues preguntémonos si los costos se van a hacer más grandes o se van a hacer más pequeños. Pues evidentemente uno lo que busca es hacerlos más pequeños y por eso uno elige la opción de minimizar. Cambiando las celdas variables. ¿Cuáles son las celdas variables? Son estas celdas en amarillo, que es lo que me va a identificar Excel. Porque una vez me lo identifique, al coger los costos por esta matriz, me va a hacer la multiplicación y me va a dar el resultado final de la operación. Pero para eso yo le tengo que colocar unas restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Yo le voy a decir agregar y voy a tener unas restricciones de oferta. ¿Cuáles son? Que lo que me encuentre en mi solver por cada proveedor o por cada fábrica no puede ser mayor que, o sea, es decir, debe ser menor o igual que la capacidad que tienen esas fábricas. ¿Por qué? Porque si me dice, por ejemplo, que por Usaquén envíe 27.000 unidades, pues no va acorde a lo que dice el problema, porque Usaquén solamente tiene 25.000 unidades. Entonces, debe cumplirse la restricción de que lo que se envíe por Usaquén no sobrepase la capacidad que tiene Usaquén. Yo le digo agregar y en agregar me voy a ir al apartado de la otra restricción, que es la de demanda. Entonces yo les decía, lo que se reciba en el punto tiene que ser igual a lo que se solicita en el punto, por las razones que les mencioné previamente, que por temas de inventarios, cosas así. Y le digo aceptar. ¿Hasta ahí vamos todos? Sí. Listo. Otra vez como que se me fueron unos nombres ahí, pero bueno, no pasa nada. Aquí en un archivo normal lo que debe aparecer es el nombre de los del ejercicio, de las celdas.
pero aquí se me renombraron unos rangos y por eso me está apareciendo Solver LHS2 y Solver RHS2. Pero bueno, lo importante es que va a aparecer ahí pues el tema de los nombres. Ahora, con base a esto yo ya tengo mi establecer objetivo, tengo minimizar cambiando unas celdas y unas restricciones. ¿Cuál es el método de resolución? El método va a ser el simplex LP, porque para este tipo de problemas en su mayoría se utiliza un simplex LP. Es aquí dejan simplex LP, esto no lo tienen que desactivar. Cuando se desactiva para casos muy particulares que pues no los vamos a ver, no lo vamos a desactivar, sino que le vamos a dejar activado esa opción que dice convertir variables sin restricciones en no negativas. Entonces, una vez ya tengamos todo esto, le vamos a dar resolver y en resolver le vamos a decir aceptar y creo que algo me faltó por acá, solver P14 a T5 P14 no sé qué, por aquí cometí un errorcito, P14 igual cambiar, eso está bien, cambiar, qué raro, yo había seleccionado estos, no sé por qué me lo cambió. Listo, les debe quedar así. Las celdas de la demanda de la P14 a la T14, estas de acá, tienen que ser iguales a las de abajo. Y las de la oferta, el total desde U10 hasta U13, tiene que ser menor o igual a B10 y B13. Entonces les debe quedar así. Y le decimos resolver. Ahora sí. Le doy aceptar por un momento la solución y lo que hizo el solver fue calcularme esas celdas en amarillo para que estos requerimientos bajo estas restricciones, o sea, esta demanda que se pide exactamente igual, que la oferta no supere, haga que todo este proceso sea lo más económico posible. Es decir, para el caso de la fábrica de Usaquén, Usaquén debe enviar 24.000 unidades a Usme y debe enviar, Barros Unidos debe enviar a Suba 18.000, ¿a quién? A Los Mártires 7.000, a San Cristóbal 1.000. Esta es la mejor solución o la solución óptima que nos encuentra Solver. ¿Que hay más soluciones? Claro que sí, porque podríamos haber dicho un ejemplo, cambiemos este 24.000, que me envíe 25.000 por Usaquén, sigo cumpliendo la restricción, y que por aquí no me envíe 8.000, sino me envíe 7.000. Y miren que pasamos de 1.549.000 a 1.551.000. Es una solución que también es válida, pero ahí se ahorró o nos ahorramos 2.000 pesos con lo que nos encontró el solver. Que 2.000 pesos puede que no sea mucho, pero cuando el problema es muy grande, los costos son muy grandes, no son 2.000, sino son 200.000, 2 millones, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí es claro qué nos hace solver? Sí, señor. Entonces, ahora, en solver, cuando nosotros le damos resolver a esto, nos aparece acá una tablita que nos dice que tiene unos informes, que son unos informes de sensibilidad, de límites, etc. Uno no, o normalmente en estos temas de solver uno utiliza el informe de sensibilidad. ¿Por qué? Le vamos a dar clic al informe de sensibilidad, o sea, clic acá, se marca en azul y le vamos a decir aceptar. Cuando le damos aceptar, él en un momento procesa y nos genera acá una nueva hoja. Ayer había hecho una explicación sobre esta sensibilidad, hoy hago una aclaración. Resulta que esta hoja y lo chévere que tiene pues Solver, pues a mí me parece interesante y todo ese tema de teoría que tiene por detrás, porque aquí podemos aplicar problemas de la vida real
y nos pueden ayudar a tomar decisiones. Resulta que acá hablan de unas celdas variables. ¿Cuáles son esas celdas variables? Pues precisamente ese rango de color amarillo que nosotros habíamos resaltado en la parte de acá. Y resulta que estos valores finales son los que aparecen pues en las celdas de acá. Entonces, Barrios Unidos con Suba, en ese cruce, Barrios Unidos con Suba, hay 18.000. Y efectivamente acá hay 18.000. Entonces, miremos un ejemplo. Acá nos dicen por acá, permisible aumentar, permisible reducir. Ese permisible aumentar y reducir, ayer había dicho que esto era hasta, y pues realmente lo que se hace es lo siguiente. Hago la corrección del día de ayer. Resulta que esto que se llama objetivo coeficiente es los valores que hay de enviar desde Usaquén a Suba. Equivale a 16. Miremoslo acá. Usaquén a Suba, 16. Usaquén a Engativá, 21. Usaquén a Engativá, 21. Y me están diciendo, si el costo de enviar de Usaquén a Suba aumenta este 1 más 30, si lo miramos en número, es un número muy grande, que es como un, no sé, como un trillón de algo. Me está diciendo, usted puede aumentar el precio, se puede aumentar el precio del envío, o sea, puede ser más costoso el envío e igualmente no va a enviar, no se va a enviar nada por ese lado. Cuando uno tiene un problema de reducir, de minimización, uno se preocupa más por los de, casi que por los de reducción. Entonces, en el de reducción sería lo siguiente. Si el costo de enviar de Usaquén a Suba es de 16 actualmente, pero se reduce en máximo 4 pesos, la solución que yo tengo acá se va a mantener. Me explico. Si yo, resulta que de Usaquén a Suba, aquí vale 16, y en vez de valer 16 yo pongo cualquier valor hasta 12, es decir, pongo por ejemplo el mismo 12, al yo darle resolver, no tengo que cambiar nada, sino simplemente cambié el costo allá, lo resuelvo y le digo aceptar. Noten que la solución sigue siendo la misma, a pesar de que yo le bajé aquí al envío de Usaquén a Suba. ¿Cuándo va a cambiar la solución? Cuando ese valor de Usaquén a Suba baja de ese 12, es decir, se le coloca 11. Y yo le digo solver y le digo resolver y le doy a aceptar. Y nótense que anteriormente de Usaquén a Suba, ¿qué estaba pasando? Que no estaba enviando nada, 0. Ahora, como es 11, como vale el costo es de 11, ese es el nuevo costo, pues va a haber una nueva solución, 1.000 pesos más económica, y Usaquén es la que se va a encargar de enviarme hacia Suba. ¿Hasta ahí es claro con lo que acabamos de decir? Eso simplemente es como de conocimiento y de mirar qué hace ese tema de sol. Hasta ahí es más o menos claro. Es que con esto podemos jugar. Miren que esto puede ser un problema de un problema que puede ser que ustedes necesitan unos productos, necesitan estos productos de acá y les envían 4 cotizaciones. En vez de comprarle todo a un proveedor, pues ustedes pueden elegir qué le compran a proveedor 1, qué le compran al proveedor 1, qué le compran al proveedor 2, qué le compran al proveedor 3, proveedor 4, etc. O sea, no es camisa de fuerza. ¿Se acuerdan del ejemplo que habíamos visto el 18 y ayer lo retomamos un poquito de los escenarios? Que habían 2 distribuciones el faro y nosotros decíamos, mire, esto se puede comprar todo por el faro o todo por mundial, pero no pensamos qué se puede comprar por el faro y qué se puede comprar por mundial, de manera que me salga más barato de que si yo comprara todo por el faro o todo por mundial.
Para esto me sirve Solver. Y en la parte de acá abajo hay otro que se llama las celdas de restricciones. Voy a dejar originalmente como estaba el problema acá, en el 16, para que me dé la solución inicial. Y acá, en este informe de sensibilidad, estas celdas de restricciones, lo que me está diciendo a mí es que, mire, estos son los valores finales, esos que dicen total suba, total negativa, son los valores finales de la demanda, del cumplimiento de la restricción de la demanda. Y estos que dicen acá Usaquén, Barrios Unidos, Fontibón y Kennedy son los valores totales de la oferta, es decir, de lo que tenían las bodegas. Nos están diciendo en el caso de acá de la solicitud que se hace de los pedidos que requiere SUBA. SUBA necesita actualmente ¿cuánto? 18.000 unidades. Si SUBA necesita 18.000 unidades, resulta que acá de nuevo, permisible aumentar, permisible reducir. Si yo tomo o si yo hago que no necesite, ¿cuánto necesito? 18.000. ¿Cuánto necesita Engativá? 27.000. ¿Cuánto más los mártires? 7.000, etc. Si yo hago que SUBA ya no necesite 18.000, sino que ahora necesita 14.000 más, o sea, 32.000, o si SUBA ya no necesita 18.000, sino necesita 0, es decir, acá se genera un nuevo rango. Dentro de este rango que aparece acá, por cada unidad que aumente o que disminuya, la función objetivo, es decir, esto de acá, me va a aumentar, dependiendo del caso, o reducir en 12 pesos, por unidad. Es decir, si yo de 18.000 me bajo a 17.000, estoy reduciendo 1.000 unidades a la solicitud que hago para SUBA. Si se reduce esas 1.000 unidades, ¿cuánto se me va a reducir? O sea, pasé de 18.000 y me bajé a 17.000, ¿cuánto me va a reducir la función objetivo? Se me va a reducir en 12.000. Es decir, el resultado de acá es 1.549.000. Dejémoslo por acá, 1.549.000. Y le resto 12.000. Va a quedar en 1.537.000. ¿En qué condición? En caso de que en vez de que aquí sea 18.000, sea 17.000. Y hacemos la prueba. Solamente cambia el 17.000 de acá. Todo está formulado en el solver. Yo le digo resolver y le doy aceptar y la función objetivo me cambia a 1.537.000. Estos informes y toda esa teoría que tiene por debajo nos permite a nosotros decir, bueno, me pueden decir esto, no, esa bodega bájele a 17.000 o aumentele a tanto para que siga costando tanto, porque esto es un problema de reducir costos, pero imagínense que sea un problema de aumentar las utilidades. Entonces aquí el informe me puede decir, yo puedo subirme hasta tanto para que me aumente tanto, y para eso nos sirve Solver. ¿Qué les parece la herramienta? Brian, una pregunta, ¿me puedes recordar nuevamente cómo sacaste el informe de sensibilidad? Listo. Entonces uno resolvió y sale esa tablita. Y acá en el informe dice sensibilidad. Le damos clic acá, que se pone en azul, y aceptar. Y listo. Vale, gracias. ¿Qué tal les parece la herramienta? Ayer yo les preguntaba a los que vinieron el día de ayer que si la habían trabajado. No sé si los que vinieron hoy alguien la había trabajado. No, 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 yo tampoco, pero está genial.
ayer me dijeron que había algo que llamaba Erlang, les decía a los muchachos que no sé si ustedes lo han manejado, que hasta donde tengo entendido es algo que se utiliza en los call centers, que es para medir cuánto tiempo se puede demorar uno con un cliente o cosas así. Pues esta herramienta pues es bastante chévere, puede ser un curso completo de esto, de poder interpretar todo esto, pero pues debe ir de la mano con esos temas de investigación de operaciones. Bueno, entonces la actividad del día de hoy no va a ser sobre esto, nos vamos a pasar ahora a funciones financieras. Ahora, dentro de las funciones financieras que vamos a ver acá, ustedes recuerdan, no, pero eso lo vimos ayer y de pronto no vinieron. Ayer les decía, oímos un ejemplo de un buscar objetivo que utilizaba una función de pago. Primero definamos qué son o para qué sirven las funciones financieras. Estas funciones nos permiten ayudarnos a hacer cálculos como el de amortización, tasa de interés anual, el interés acumulado, tasa nominal, bueno, etc. Pregunto, ¿alguien de acá tiene conocimiento sobre temas de ingeniería económica o ingeniería financiera o administración financiera o temas así, de este tipo? ¿Han trabajado en esto o lo han visto alguna vez? ¿Pueden levantar la mano los que hayan hecho esto? Listo, no hay lío. Entonces, vamos a ver un poquito de esto y vamos a ver un ejercicio que pues es bien chévere y que nos sirve a nosotros para cuando hacemos un préstamo o alguna entidad crediticia. Resulta que la función pago lo que nos permite a nosotros es calcular cuánto va a ser la cuota o el valor que yo voy a pagar de un préstamo basado en que esos pagos, o sea, esas cuotas sean constantes o fijas y que exista una tasa de interés que sea pues constante. ¿Me permiten un momento? Perdón, por favor, atiendo una llamada de 20 segundos. No, ya no, ya colgaron. Listo. Entonces, ¿qué es esto? Resulta que en el día de ayer, yo les decía, empecemos a pensar lo siguiente. Tenemos un préstamo que dicen que vale 2 millones de pesos, el tiempo total del préstamo es de 2 años y la tasa de interés es del 2,808% mensual. Resulta que como el préstamo está en años y la tasa de interés está en meses, yo tengo que dejar la misma periodicidad, o sea, el mismo tiempo tanto para el préstamo como para la tasa de interés. Es decir, yo tengo que dejar o años contra años o meses contra meses. Por sugerencia que les hago yo para estos ejercicios, porque eso también tiene una teoría pues por debajo, siempre procuremos, si la tasa de interés está en meses, cojamos el tiempo y convirtámoslo en meses, porque no es lo mismo convertir esta tasa de meses a años para una entidad crediticia, porque hay dos tipos de interés. El interés simple, que hagan de cuenta, el ejemplo más común y popular son los famosos gota a gota, los cobradiarios, en los cuales ellos manejan ese tipo de interés que se llama interés simple. Las entidades crediticias utilizan un interés compuesto, en el cual la denominación es que va a haber un interés sobre el interés. Pero no nos vamos a ir pues como a la explicación de ese tema. Lo importante acá es que cojamos el tiempo total del préstamo, en que miremos en qué periodicidad está en años, y lo convirtamos a meses si la tasa de interés es en meses, o a trimestres si la tasa de interés trimestral, etc. Entonces para ello, pues si un año tiene 12 meses, pues 2 años va a tener 24 meses. ¿Hasta ahí es claro cómo vamos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Entonces, ahora, el valor de la cuota a pagar, o sea, el valor de la mensualidad, vamos a utilizar la función igual pago. Con la función pago nos va a pedir a nosotros una serie de argumentos. Cuando vimos esto yo les decía, las que están en negrita son obligatorias, las que están en
no están en negrita, son opcionales. Para el caso de la tasa, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la tasa de interés mensual que se encuentra acá. El número de periodos, ¿cuál va a ser? Los 24 meses que se encuentran acá, no los años. ¿Por qué? Porque estamos comparando meses contra meses. ¿Y el valor actual cuál va a ser? El valor del préstamo. Y le vamos a dar a aceptar. Y resulta que nos están diciendo, mire, para pagar en 2 años o en 24 cuotas exactamente, con una tasa de interés del 2,08% mensual, un préstamo de 2 millones de pesos, tiene que sacar una cuota mes a mes de 106.702 pesos. Cuando aparece así en rojo es porque está en negativo. Tenemos dos opciones. La primera opción, casi lo digo. Yo tengo ese valor y lo quiero pasar a positivo. ¿Cómo hago para que me quede el mismo valor, pero en positivo? Por -1. Por -1. O alternativa número 2. Resulta que alternativa número 2. Resulta que en vez de multiplicar por -1, aquí en el criterio, en el argumento que nos pidió del valor del préstamo, le podemos poner un negativo. Y ambos me van a quedar a mí pues en valores positivos. ¿Listo? Esas dos opciones la pueden usar. Entonces ahora pregunto, ¿cómo están con los bancos? ¿Bien? Esa pregunta es medio... No, ¿verdad? ¿Cómo están con los bancos? ¿Por qué la pregunta? Cuando ustedes han pagado, o bueno, no con los bancos, ¿cómo pueden estar con Claro, con Movistar, contigo, cuando compran algún teléfono, cuando compran de pronto algo a crédito? ¿Qué hacen normalmente? Te dicen, mire, tiene que pagar cuánto mensualmente. Les pregunto, ¿todo ese valor de esa cuota se va destinado a pagar la deuda? ¿O de qué No, está compuesta la cuota? la cuota está compuesta por el monto y el interés, por lo general. El interés y el capital, que es lo mismo que nos dijo ahorita Camilo, monto o la deuda, etc. Es decir, estos valores que se encuentran acá, este 106.000 es la cuota que yo voy a pagar, pero no todo va a ir destinado a pagar la deuda que se tiene. Una parte es el interés y otra parte es el abono que se le hace a esa deuda. Entonces, bajo esas circunstancias, tenemos una función que se llama pago int. Esa función pago int calcula el valor del interés de una cuota o periodo específico sobre el valor que prestado a una tasa de interés que se pactó que fuera constante, es decir, que siempre va a ser la misma. Resulta que aquí yo me traigo los mismos datos de acá y yo le digo, vea, yo quiero hallar cuánto fue el interés de la primera cuota. Las cuotas van a ser en los 24 meses iguales, pero a medida que va pasando el tiempo, normalmente el interés es más alto en los primeros pagos que se hacen y es más bajo en los últimos pagos, o sea, en los pagos 20, 21, 22, 23, 24. Lo mismo pasa con el capital o ese abono a la deuda, pero al revés. Lo que se abona a la deuda en los primeros pagos es más poquito y lo que se abona a la deuda al final de los pagos es mucho más alto. Al final de los periodos de las cuotas es mucho más alto. Entonces, con pago int, la función se llama pago int, yo le digo, acá hay una tasa, vuelve y me abre los argumentos,
Tiene lo mismo que la función pago prácticamente. La tasa, tenemos el periodo, bueno, en este caso el periodo dejémoslo quieto un momento, el número de periodos es 24, voy a dejarlo por acá en el 24, ya lo pongo ahorita. El valor actual es del préstamo y yo le voy a dar un momento acá a aceptar para poner el 24 acá un momento. Listo. Listo. Ahora, este argumento que es diferente, que se llama periodo, me está diciendo es de cuál cuota quiero calcular el interés. Entonces yo le voy a decir de la primera cuota y le digo aceptar y vuelve y me da un valor acá en negativo que lo puedo resolver con un -1 o lo puedo resolver con un menos acá adelante. Entonces me está diciendo de la primera cuota el interés que usted va a pagar son 41.600. ¿Hasta ahí es claro? Ay, no se vio el pago incierto. Es que cambió un momento. ¿O sí se vio? ¿Podría repetirlo, por favor? Pero sí se vio el pago int. Yo lo repito, pero sí se vio o no se vio. Porque cambió un momento a lo último. ¿Qué es básicamente? Acá ya. Tienen los mismos argumentos. La tasa, que es la del 2,08% mensual. El número de periodos, los 24 meses, porque la tasa está en meses. El valor actual, que son los 2 millones. Y el periodo, que va a ser a cuál de las 24 cuotas se le quiere calcular el interés. Le estoy diciendo acá que le voy a calcular el interés a la cuota número 1. Y le doy a aceptar. ¿Hasta ahí es claro? Sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, como ya nos decía Camilo que una cuota está compuesta por un interés y un capital, ¿cómo hallaríamos entonces de esa cuota cuánto fue que se le abonó al capital? ¿Cómo lo hallaríamos? Si la cuota es igual a intereses más capital, y yo ya tengo los intereses, ¿cómo calcularía ese capital? Lo resto con la cuota a pagar. Lo resto con la cuota a pagar. Entonces, cuota a pagar, le resto los intereses y el capital que yo le aboné a esa deuda en el primer periodo fue de 65.000 pesos y el interés que yo pagué fueron 41.600, por eso la cuota me vale 106.702. Resulta que esto yo lo puedo hacer como lo acabé de mencionar acá, pero hay una función que me calcula ese pago del capital, que se llama pago PRIN. Esa función pago PRIN hace exactamente igual lo que acabamos de hacer, pero siguiendo la metodología que vimos acá con pago int. ¿Cómo es eso? Pues acá yo le voy a decir igual pago PRIN, tiene los mismos argumentos, todo es exactamente igual al pago int. ¿Cuál tasa? La tasa que está acá. El periodo es la cuota. ¿De cuál cuota? La primera. El número de periodos, 24. No lo coloqué, pero ya lo coloco aquí en la celda de 34. Y el valor actual del préstamo es el de 2 millones. Y le digo aceptar. Acá le pongo el 24. Y me dice, acá le pongo por -1 y me dice, mire, el pago o el abono a capital de la primera cuota es de 65.102,91, que me coincide con esto que acabamos de hallar.
¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Bajo ese orden de ideas, pasémonos a la hoja que se llama ejercicios de amortización. Ahora, ¿ustedes alguna vez han revisado un extracto de pronto? Esto me quedó mejor así. ¿Alguna vez han revisado un extracto? El extracto les aparece cuánto es el préstamo, cuánto han pagado en cuotas, que el interés, que el capital, etc. Eso es precisamente una tabla de amortización, como la que está acá. Resulta que yo tengo que el valor de mi préstamo fue de 2 millones. Yo que lo pago a 24 cuotas, aquí el préstamo está en años y la tasa de interés está en meses. Entonces yo puedo coger este 2 por 12 y me da 24. Una opción. Ahora, otra opción ya la vamos a ver aquí dentro de la fórmula como tal. Entonces, el valor de la cuota, bueno, aquí lo que vamos a hacer es que la cuota 0 va a arrancar con la solicitud de ese préstamo, por lo cual en el saldo nos vamos a traer el valor de ese préstamo. Al traernos el valor de ese préstamo, vamos a decir lo siguiente, vamos a decir que vamos a calcular la cuota. ¿Con qué? Con la función pago. Y con la función pago le voy a decir, mire, la tasa es esta, el número de periodos va a ser, está en años, pues lo multiplico por 12 para que me dé los meses, y el valor actual es el valor del préstamo que está acá. Y le doy a aceptar, acá le voy a poner de una vez el negativo para que me cambie a positivo el valor de la cuota y le digo aceptar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces yo le doy por aquí clic hacia abajo y me apareció pues un poco de errores. ¿Por qué razón? Porque no he fijado algunos elementos. ¿Qué elementos voy a fijar? Pues voy a fijar la tasa, voy a fijar el número de periodos y voy a fijar el préstamo, porque la cuota es fija para todos los 24 meses. Y listo, ahí quedó. Ahora, si yo quiero calcular los intereses, pues uso la función pago, ¿qué? Pago int. Pago int, en la cual me va a decir, mire, a una tasa del 2,08%, ¿cuál creen que va a ser ahí el periodo? Si el periodo es la cuota, ¿qué deberíamos seleccionar para que nos aparezcan todas las cuotas? Ahí hacia abajo. El número de la cuota. Aquí el número de la cuota, le digo, número de periodos va a ser este B4, que son 2 años por 12, y el valor actual va a ser el del préstamo. Le coloco aquí el negativo para que me quede en positivo. Le doy a aceptar. Vuelvo y le doy clic. Ahí hay un error. ¿Por qué ocurren los errores? ¿Qué tengo que fijar ahí? ¿O qué es lo que no tengo que fijar ahí en esta fórmula que acabo de colocar? Para que se modifique todo hacia abajo. Ahí no se fijaría la cuota. La cuota, exactamente. Es fijo todo el resto menos la cuota. Y listo. Ya tengo todos los intereses. Y yo les decía, las primeras cuotas uno paga más interés y en las últimas paga menos interés. Y el capital pues es la diferencia. Valor de la cuota menos el interés. Y nos vamos hacia aquí, hacia abajo. Y les decía, en el capital pasa igual pero al revés. Al principio uno paga menos capital y termina pagando más capital. ¿Y cuál sería el saldo? ¿Por qué valor creen que voy a restar estos 2 millones?
¿Será por el de la cuota, por el interés o por el capital? Por el capital, ¿no? Por el capital, que es el abono a la deuda. Entonces le digo saldo, le resto el valor del capital y aquí arrastro hacia abajo y hacia la última cuota 24 debe darnos 0. Y así queda el extracto de nuestra cuenta cuando tenemos una cuota que es fija. ¿Cuánto pagamos de intereses? Total de los intereses. Pues es sumar todos estos intereses que están acá. Y me dice, mire, de intereses se pagaron 560.869 en esos 24 pagos. ¿Cuánto es el valor total que pago? El valor del préstamo más esos intereses. ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Resulta que hay muchas metodologías que manejan pues las entidades crediticias. Pueden ser con una cuota fija, con una cuota variable, con una tasa de interés fija, con una tasa de interés variable, etc. Yo acá solamente les traje el de cuota fija, que pues es como el que más se utiliza, y les tengo acá otra alternativa con una cuota variable. Resulta que cuando la cuota es variable, el valor del capital es el mismo para todos los periodos, porque en los 24 meses tengo que pagar los 2 millones de pesos. Entonces, ¿yo cómo saco el valor de capital? Le digo, a ese préstamo de 2 millones, dividámoslo en 24. Y siempre voy a dejar fijo los 2 millones para que de aquí hacia abajo se hagan los pagos iguales de capital y que la suma de esos capitales pues me vayan a dar los 2 millones que me prestaron. Aquí de nuevo me traigo el saldo en saldo de la cuota 0, el valor que presté, y hago la misma operación que hice acá, que fue la de tomar los 2 millones del saldo y le resto el valor del capital. Y me bajo por acá. Y miren que va a quedar todo en 0 y que voy a pagar el capital. Pero el tema es, bueno, yo ya sé que yo tengo que dejar esto en 0 y sé que entonces tendría que pagar por partes iguales por los 24 meses. ¿Cómo calculo entonces la cuota si es variable? ¿Cómo calculo la cuota si esta es variable? Pues uno empezaría por el interés. ¿Y cómo sería el interés? Resulta que en este caso de cuota variable, el interés de la primera cuota sería el valor que a mí me prestaron, que fue los 2 millones, multiplicado por la tasa de interés mensual que existe. ¿Qué tengo que fijar ahí? La tasa de interés. ¿Por qué? Porque en el segundo periodo me van a cobrar el interés sobre el valor de la deuda, del saldo que quede del mes anterior, o sea, de los 1.916.000. Y yo me voy hasta acá, hasta abajo, no tan abajo, y aquí me aparece el valor del interés. Como yo ya calculé el valor del interés, ¿cómo entonces hallaría la cuota? Como del otro lado. Ahí lo sumo. Entonces sería igual la suma del valor del interés y el capital, arrastro hacia abajo y aquí nos va a quedar lo siguiente: las cuotas son variables, unas cuotas más altas al principio y al final unas cuotas mucho más bajitas. ¿Qué diferencia hay? ¿Cuánto es el total del interés que yo pago? Se paga la suma de todo esto, que son 520.000, y el valor total que yo pago es el del préstamo,
más esos 520.000. Evidentemente es más económico, pero normalmente pues a uno le hacen es el proceso de esta cuota fija que se encuentra acá. ¿Y qué pasa? ¿Qué les sirve, puede servir esto? Cuando ustedes soliciten un crédito, imagínense que por allá al cabo de un año, es decir, en la cuota 12, pagaron la cuota 12. Y resulta que dicen, bueno, entonces yo quiero pagar el restante de la deuda. ¿Cuánto es el restante de la deuda? Este saldo que hay acá. O sea, si quieren pagar la deuda antes de que les ejecuten con el otro, con la otra cuota, antes de que se haga efectiva la otra cuota, tienen que pagar este valor de acá, 1.122.895. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos a pasar ahora acá a la hoja que se llama funciones de búsqueda. Resulta que en las funciones de búsqueda tenemos pues unas opciones que son buscar, buscar B, buscar H, índice y coincidir y buscar X. ¿En qué se basan esas funciones de búsqueda? Se basan en que debe haber algo con el cual me identifique lo que yo tenga en un rango o en una tabla, de manera que yo pueda obtener, la información que yo deseo. Cuando la información está estructurada por columnas, es decir, el encabezado está en la columna, se utiliza buscar B, porque va a ser una búsqueda vertical. Cuando la información está organizada de tal manera que el encabezado está de izquierda y la información hacia la derecha, se utiliza buscar H, porque va a ser una búsqueda horizontal. Bajo esa explicación, pasémonos a la hoja que se llama buscar B. En la hoja buscar B es la que tenemos la definición de la función buscar B, que nos dice que permite hacer una búsqueda precisamente de un elemento dentro de una tabla a partir de la primera columna hacia la derecha. Es decir, bueno, antes de eso, ¿qué sintaxis tiene buscar B? Tiene 4 parámetros. El primer parámetro es un valor buscado, que debe coincidir siempre con los valores de la primera columna de la tabla que se selecciona. Ya vamos a ver eso. Una matriz, que es una tabla que puede incluir o no el encabezado. Un indicador de columna, que es un número en el cual va a mostrar, del cual yo quiero extraer la información del valor que estoy buscando. Y un ordenador que me va a decir a mí si quiero hacer una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada. ¿Y qué es eso? Por acá en la parte de abajo hay una tabla. Esta tabla que está acá, toda la información, lo que está en rojo representa la matriz o tabla. El valor que voy a buscar siempre debe aparecer en la primera columna de izquierda a derecha. ¿Cuáles son los números de columna? Si yo tengo esta tabla de acá, yo tengo la columna 1 que se llama código, la 2 que se llama nombre, pero pues no las vamos a llamar con el encabezado, sino con estos numeritos. La 2 es el nombre, la 3 es la de apellidos, la 4 de ciudad, la 5 de edad y la 6 de sueldo. Entonces, si yo tengo por acá de que yo quiero saber cuál es el nombre del empleado con el código MP1, es decir, aquí voy a esperar que me salga ¿qué? ¿Cuál es el nombre del empleado con el código MP1? Juan Loza. El nombre, solamente el nombre, Juan. Juan. ¿Cómo hago yo eso? Resulta que yo le voy a decir acá igual buscar B.
La información está organizada con encabezados en las columnas. Le doy buscar B y me dice cuál es el valor que voy a buscar. Voy a buscar este MP1. ¿Dentro de qué tabla? Dentro de toda esta tabla que está acá. Se me saltó. Listo. Y le digo yo, ¿cuál es la columna en la cual se encuentra esa palabra Juan? La 2. La 2. Como no le van a colocar nombre, sino que le tienen que colocar un número. En este caso es el 2, la segunda columna. Ahora, el rango, si yo no lo coloco, si no coloco el rango, me va a devolver un verdadero. Pero resulta que el verdadero es para una búsqueda aproximada. ¿Se acuerdan que veíamos que 1 era verdadero y 0 era falso? Podemos colocar tanto verdadero como falso, como podemos colocar 1 o 0. Yo en este caso quiero hacer, o hasta el momento les voy a explicar, sí creo que lo alcanzamos a terminar de ver, vamos a hacer una búsqueda exacta. Ya vamos a ver la diferencia entre exacta y aproximada. Entonces yo le puedo colocar o falso o le pongo 0, que es lo mismo que falso. Y le doy aceptar y ahí me halla a mí la palabra Juan. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí se entendió lo que hicimos ahorita con el buscar B? Es una pregunta, Brian. ¿Te salió en los dos campos? ¿Cómo, perdón? La palabra Juan te salió exacto, en ese y en el otro. No, es que acá lo traje para hacerle la analogía. Ok, Que perdón. yo pregunté que cuál era y lo dejé ahí para que miramos. Ok, gracias. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien el resto? Esta es muy útil, la función buscar B. Se usa mucho. Más que ustedes que manejan tantas bases de datos, muy útil. ¿Sí quedó claro? Sí, Miremos señor. otro ejemplo. Resulta que yo quiero buscar MP4. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a decir igual buscar B. El valor que yo voy a buscar es MP4. El truco está que en ese valor que yo voy a buscar se encuentre en la primera columna de la tabla que tengo o del rango que yo voy a seleccionar, porque yo puedo empezar mi rango desde acá, no necesariamente lo tengo que empezar desde acá, pero yo lo voy a iniciar desde este apartado porque es la primera columna en la cual me debe aparecer, ahí dentro de esa primera columna debe aparecer MP4. Ese es el truco con el buscar B. Le damos punto y coma, y si yo voy a buscar la ciudad del empleado con el código MP4, ¿cuál debe ser el indicador de la columna? Yo sé que Camilo ya lo captó, pero ¿cómo vamos nosotros? ¿Cuál sería el indicador de la columna? El 4. El 4. Porque aquí nos dice, mire, la primera para código, la segunda para nombre, la tercera para apellidos, la cuarta para ciudad. Y le voy a decir en rango que sea 0 para una coincidencia exacta o falso para una coincidencia exacta. Ojo, porque ahí puede confundir, porque uno piensa que la coincidencia exacta puede ser un verdadero. Entonces eso tiende a confundirlo a uno. Entonces 0 para exacto o falso para exacto. Y les digo aceptar
Y efectivamente me sale Bogotá. MP4 dentro de ciudad es Bogotá. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Perdón. Listo. ¿Cuál es la edad del empleado con el código MP6? Este es el código. ¿Cuál es la edad de ese empleado? 32. 32. Entonces lo mismo. Buscar B. Y le digo, búsqueme MP6. ¿Si era MP6? Así. MP6, punto y coma, la matriz de esta tabla de acá. Y le digo que el indicador de columnas, ¿cuál va a ser el indicador de la columna de la edad del empleado? El 5. El 5. Rango 0 o falso. Y le doy a aceptar y efectivamente me sale el 32. Ahora, por aquí en la parte de abajo, resulta que yo tengo esta tablita de acá. Y tengo esa tablita de acá en la cual quiero extraer la información que yo necesite. ¿De qué? De esta tabla que se encuentra acá. Resulta que yo acá tengo en el código MP1, MP2, MP3, etc. ¿Con qué herramienta era que podíamos hacer una lista de este tipo? ¿La recuerdan? Desde datos, la opción se llama validación de datos. Correcto. Con validación de datos. Miren que esto lo hago para qué sentido. Me va a quedar dinámico lo que estoy haciendo acá. Yo quiero sacar con el buscar B. Le digo, ¿cuál va a ser el código que voy a buscar o el valor buscado? Este MP1, que son estos valores de acá. ¿Dentro de dónde? Dentro de esta tabla que está acá. Punto y coma. Si quiero buscar el nombre, ¿cuál es el número que corresponde a la columna nombre? 2. El 2. Punto y coma, el rango va a ser falso o 0, que es para una coincidencia exacta. Y le doy Enter. Por el momento yo me deslizo hasta acá y hay errores. Sí, efectivamente hay errores. ¿Por qué? Porque en el apellido se me está moviendo la selección y el valor buscado también se me movió. Entonces desde acá arriba yo dejo fijo el valor buscado, la matriz de la tabla, y por el momento le doy Enter con eso. En todas va a quedar Juan porque estoy jalando siempre la columna 2. Por el momento coloquemos acá manualmente 3, 4. Mañana ya lo miramos cómo sería para que cambiara ese 2, 3, 4, 5. Yo sé que algunos ya tendrán la idea. Y nos queda de la siguiente forma. Si el código es MP1, el nombre es Juan, apellido Loza, Cartagena, 30, de sueldo de 1.639.000. Y yo le digo acá con esto de validación de datos, no, que sea el MP5. Y como todo eso está amarrado a esto, pues me hace el cambio automáticamente abajo. Entonces, si es MP5, sería Gerson, López, Medellín, 19, 2.075.000. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Nos vamos a pasar a la hoja ejemplo 1, F. ¿F de qué? De falso. 0 para falso. En la cual tenemos por acá unos determinados números, unas categorías en las cuales yo quiero saber el costo de esas categorías y la descripción de esas categorías. ¿Quién me podría ayudar a sacar el costo? ¿Cómo sería?
Cógelo tú. Sí, eso iba a ser. ¿Cuántos hay? Hay 7. Uy, el 7. Lina María. Ay, no. No fui yo, fue Excel. Mm, ¿Cómo sería? Pero, o sea, ahí lo que está diciendo es sacar el costo del portamina, ¿sí? Ojo, empecemos a pensar eso. La categoría C, ¿qué costo tiene? Es 2340. O sea que yo espero aquí, Ujú, ay, hijo de madre, aquí y aquí 2340. ¿Y en el sí, D qué espero? el 3360. Correcto, por acá también 3360. Listo. Ahora, sin más de hacerlo manual, ¿cómo lo haríamos con el buscar B? Bueno, entonces, igual, buscar B. Sí, Eh, eh, uh, uh, uh. Bueno, ahí seleccionas la categoría. Sería la... ¿cuál selecciono? ¿Esta de acá o cuál es lo que voy a buscar? Bueno, si seleccionarías ahí la C, la categoría C, ¿Esta de acá o esta de acá? pues creería que es igual, ¿no? Si yo busco esta contra la tabla que está acá y yo me Ujú. doy y le doy a bajar después a la fórmula, se me va a Ah, pasar a D, luego a E y acá resulta que dice C, D y A, ¿cierto? sí, entonces mejor en la primera tabla. Mejor en esta de acá. Ahí, en la otra seleccionas la tabla donde están todos los datos. Sí, Esa. Indicador de columnas, ahí sería el de costo, sería el correcto. 3. El 3, correcto. Y por ahora Y estamos rango viendo exactos, que sería es cero o falso. o falso, correcto. Y le digo aceptar. Listo. ¿Qué tendría que fijar acá? Bueno, ahí fijas la matriz, tabla. Sí. ¿Será que fijo el valor buscado o no es necesario? Sí, también. Listo, entonces voy a fijar el valor buscado y le voy a aceptar. A ver. Y me bajo y todos son Ah, 2300. no, no te fijas, sí, te fija el mismo valor, entonces esa no. Entonces esta no se fija. Y listo. Ahí tenemos, miremos, la A 1530, la B 1260. Y hasta ahí bien. Ahora, ¿cómo sería para la descripción? ¿Qué me dice por acá? Number 5. David Leonardo. Ok, entonces, pues entiendo que sería lo mismo, ¿no? Entonces sería igual buscar B. em, la descripción, entonces, el valor a buscar sería... pero aquí no hay... Entiendo que se seleccionaría el de la misma tabla del rango de búsqueda. Listo, yo les decía, la clave está en que esta tabla, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Dentro de esta tabla, yo quiero que me arroje la descripción de la categoría C. Entonces lo Sí. que yo voy a buscar es la categoría C. Debe coincidir Mm. siempre lo que voy a buscar con los datos que hay en la primera columna de la tabla en donde voy a buscar. Ok, entonces sí sería, seleccionas C6, es decir, categoría C, Ujú. luego punto y coma en la tabla, Sí, exacto, punto y coma, em, ¿qué falta? El indicador, entonces sería la columna 2 correcto. y ya, bueno, punto y coma 0. Punto y coma cero. Bueno, acá no, me ahorro los punticomas acá, pero listo. Aceptar. Lo mismo, fijo acá. Eso.
el rango. Y listo. Y revisemos. C es portaminas. Bien. B es borrador. Bien. A es lapicero. Bien. D es papel bond. Y E es regla. Entonces, bien. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros todos? Sí. Sí, señor. Listo. Ahora, ejemplo 2. Valor verdadero. ¿Cuándo tiene utilidad hacer una búsqueda aproximada? En la mayoría de casos se utiliza una búsqueda exacta, porque normalmente va uno a buscar, valga la redundancia, exactamente el valor, o sea, lo que se necesita como tal. No hay otra forma de decirlo. Pero en los casos de la búsqueda aproximada, pueden tener su utilidad, por ejemplo, en esta de acá que aparecen notas. Resulta que yo tengo acá una tablita en la cual tengo un rango en el que dice, miren, si la nota está entre 0 y 2,8, pues entonces la condición es que es malo. Si la nota está entre 2,9 y 3,3, la condición es que es regular. Si la nota está en entre 3,4 y 5, pues el tema es que va a ser bueno. Y resulta que, pues si yo lo veo bien, yo puedo omitir este 2,8 de acá porque el valor verdadero va a coger desde 0 hasta, si yo selecciono estos tres datos de acá, hasta 2,9, o sea, los valores que hayan antes de 2,9, porque él hace como una parada cuando yo le digo aproximado. Si yo le puse, por ejemplo, 1, miren que aquí en ningún momento yo menciono el 1 para que sea una búsqueda exacta, pero ese 1 está dentro del rango de 0 a 2,8. Si yo omito estos de acá, 2,8, 3,3, 3,5, puedo dejar simplemente los datos de acá, 0, 2, 9 y 3,4. Entonces, él va a decir, el 1, ¿cuál es el más próximo? Bueno, ¿cuál es el más, cuando digo próximo, es de la condición que yo le di, cuál es el que primero aparece más cercano a 1? Es decir, en el momento en que yo ingrese el buscar B, él va a decir, primero va a aparecer malo, luego regular y luego bueno. Como el 1, no tanto porque esté más cerca al 0 que al 2,9, como el 1 que yo coloco, si yo le pongo 1, acá hay un 1, pues me va a devolver malo. Si yo pongo 2, me va a devolver malo. 2,7 me va a devolver malo. ¿Por qué? Porque es lo primero que él va a encontrar cuando empiece a analizar hacia abajo. Si yo le pongo 3, miren que no coincide con el 2,9, pero lo primero que me va a encontrar no va a ser el malo, sino va a ser el regular, porque ahí ya hizo un salto hacia el rango de 2,9. Y así sucesivamente. Miremoslo en el ejercicio, ¿cómo sería? Buscar B, y yo le digo que el valor buscado es este de acá, el de estas notas. ¿Dentro de qué tabla? Puedo usar, hoy debería usar esta tabla de acá, en la cual yo le voy a decir, valor buscado dentro de la tabla de acá, y voy a buscar en la segunda columna porque quiero que me devuelva la condición. Y yo le digo verdadero o 1. Y le doy a aceptar. Y resulta que él se dio cuenta de que ese 3,7 me empezó a mirar por malo. 3,7. 0, 1, 2, 3, 4 llegó hasta 2,9 y ya se cambió a regular. Entonces no es malo. Entonces en regular, 2,9, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 y llegó a 3,4 y ya se cambió a bueno. Entonces todo lo que haya por arriba va a ser bueno. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Entonces, bajo ese orden de ideas, yo acá voy a fijar un momento ese rango. Ese 4,6 sería malo, regular o bueno. Bueno. Sería bueno.
S32 sería malo, regular o bueno. Regular. Sería regular. El 38 sería malo, regular o bueno. Bueno, Bueno, Bueno. El 27, malo, regular o bueno. Malo. Listo. El 5, bueno, bueno. El 3-4, Bueno. bueno, porque desde 3-4 empieza bueno. Y 4-4, pues sería bueno. Para ese caso, miren que con el valor aproximado prácticamente hicimos un sí y, está entre esto y lo otro, pero con un buscar B. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces, la actividad del día de hoy es sobre precisamente buscar B, tanto para una búsqueda exacta como para una búsqueda aproximada. No dice el ejercicio cuál va a ser exacta y cuál va a ser aproximada. La intención es pues utilizarlo a intuición, a ver cuál les conviene más, o si de pronto pueden usarla con ambas, pues ustedes pues van a identificando. Esa va a ser la actividad del día de hoy. Detengo la grabación.